Vamos a empezar esta tarde, puestos en pie. Vamos a darle comienzo a este servicio que es para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hemos venido a este lugar con el sano propósito y con la bendición de poder adorar a nuestro Dios, de darle lo mejor que podemos dar, ¿verdad? En nuestros corazones, lo mejor que tenemos, entregárselo hoy al Señor. Pueden tomar asiento y vamos a buscar en las Escrituras Lucas capítulo 18, versículo 35 al 43. Y vamos a reverenciar la palabra en este día. Dice la palabra del Señor: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? Y le dijeron: ¿qué pasa? Que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esta palabra está tremenda, tremenda. Y dice que este ciego estaba mendigando, estaba ciego. Pero ahí en ese lugar donde él se encontraba, había escuchado mucho de Jesús. Había escuchado de la palabra de Dios, había escuchado de los milagros que Jesús hacía, había escuchado, pero no había tenido un encuentro con el Señor, ¿verdad? Y esa fe que este hombre nos muestra en esta palabra es la fe que hay veces que la iglesia necesita tener para ver los milagros. ¿Cuántos dicen amén? Cosas difíciles nos están rodeando. Estamos acercándonos a la venida del Señor. Estamos acercándonos y sabíamos, y lo habíamos leído y lo habíamos escuchado, de que cuando pasaran estas cosas el Señor se acercaba. Pero era como una historia que nos estaban contando. Pero ahora lo estamos viviendo. Estamos como este hombre viviendo el momento de conocer cara a cara a nuestro Señor. Este hombre había oído de oída, pero no había visto a Jesús, porque él estaba ciego. Primeramente estaba ciego, y segundo estaba ciego espiritual. Amén. Pero esta parte es la que más me emociona. Aquí en el versículo 38, entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La fe de este hombre era grande. Él dice: si yo logro que Jesús me escuche en medio de esta multitud y de esta gente que está gritando, porque imagínense multitudes de gente cayéndole detrás a Jesús para que lo sanara, y él, un ciego que no veía, él decía: pero si yo tengo fe para creer que él me puede tocar, él me cambia, él me sana, él me transforma. Él había oído todo eso y él lo quería, hermanos. Y no es fácil, ¿verdad?, que en medio de esa multitud un hombre ciego, Jesús lo pueda ver, Jesús lo puede escuchar. Pero dice el versículo 39: y los que iban delante les reprendían. Y este momento, hermanos, que estamos viviendo es un momento en que quieren silenciar a la iglesia. Y usted tiene que entender que ahora es el momento de que usted tiene que hablar. Usted tiene que gritar con fe que Cristo vive. Los momentos son difíciles, pero ahora tiene que gritar como hizo este hombre, aún más alto. Hermano,
lo que más habla alto en nosotros no es nuestra voz, sino nuestro testimonio. Este es momento de tener testimonio. Este es momento de decirle a la gente con nuestra actitud que Cristo vive perdonando, amando, ayudando al necesitado, extendiendo la mano. Hacer lo que Dios te ponga que haga. Es tú y Dios. Amén. Dice que la voz de este hombre fue tan alto, que el Señor lo escuchó. Aun cuando todos aquellos se oponían a que él fuera sanado, a que él fuera escuchado, la voz alta de esa fe que habla más alto que nada en tu vida. Amén. Es momento que te definas con una fe fuerte y poderosa. Dios te escucha, mi hermano. Y vamos a hablar ahora de la parte en la que tú puedes tener situaciones en tu casa. La fe tuya habla más alto que las situaciones que tienes. Solo en fe te puedes levantar. La semana pasada no pude venir a la iglesia porque tenía una pierna que era así. No era de jamón. Era mi pierna inflamada, tan inflamada que nunca me había visto la pierna mía así. Pues yo tengo la pierna un poquito gordita, pero no así. Es horrible, pero la fe me levantó de ahí. Le decía llorando, sáname, desinflámame esa pierna. Tuve que dejar de tomar los medicamentos. Mi fe me levantó. Amén. Dios te levanta de la situación que tú tienes. Tus hijos se salvan por tu fe. Tú eres un puntal fuerte donde Dios deposita todos los días bendición para que los que están alrededor tuyo se puedan sujetar de ti. Amén. Y dice que este hombre fue escuchado por Jesús. Y dice la palabra en el versículo 40. Jesús entonces, deteniéndose, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y hoy el Señor quiere preguntarte a ti, en tu vida, en lo más íntimo de tu corazón. Dime, Alfredo, ¿qué quieres que te haga? Gretchen, ¿qué quieres que te haga? Te pregunta el Señor. Hoy, ore, tú que estás allí en la cámara, en la televisión. Dime, ¿qué quieres que te haga? Te pregunta el Señor. Si tú tienes fe, puedes mover la mano de Dios. Amén. Fortalece la fe de los hermanos. Yo quisiera orar por ustedes para terminar. Y el hombre al instante recibió la vista. Pero lo mejor de todo es lo que pasó. Que cuando fue sanado, se unió al grupo que alababa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios te haga algo, únete al grupo de los que son agradecidos. Amén. Únete al grupo de los que levantan sus manos y dicen: gracias, Señor, porque tú me sanaste. Gracias, Señor, porque tú me proveíste. Gracias, Señor, porque tú me quitaste la tristeza. Gracias, Señor, porque hiciste un milagro en mi familia. Pero hay veces que nos callamos. ¿Sabe qué? Hay mucha gente que Dios todos los días sana, y hay mucha gente que Dios todos los días le da solución a sus problemas, pero no se escuchan sus voces. Pero dice que la voz de este hombre se escuchaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Ponte de pie en esta hora. Quiero orar por ti, porque es momento de que tu fe se fortalezca. Es momento de que tú le pidas al Señor la fe de este hombre. Y el Señor te va a decir: ¿qué quieres que te haga? Él te va a traer a su presencia y te va a preguntar: ¿qué quieres que te haga, Jonathan? Un milagro, ¿verdad? Un milagro, una transformación, un toque del Espíritu en nuestros hogares. Señor, en esta hora te damos gracias. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios sanador. Tú eres el mismo que sanaste a ese ciego, que estás en medio de nosotros como iglesia. Mela te necesita, Señor. Necesitamos un milagro, Señor, en nuestras vidas. Y sobre todo necesitamos que tú nos traigas a tu presencia. Te pido por cada una de las vidas que hoy están en este lugar,
que necesitan tener fe y que su fe sea fortalecida. Te pido que haya una transformación en ellos, como la hubo en Natalie, como la ha habido en cada uno de nosotros. Dios mío, glorifícate. Trae avivamiento a los corazones de los jóvenes que te están sirviendo. Que ellos puedan verte, Señor. Que ellos puedan entenderte, Señor. Dios mío, este es momento difícil, pero tú escuchas nuestras voces, que se levantan por encima de todo aquello que se opone a ti. Declaramos victoria sobre Mela. Y en el nombre de Jesús, trae a todos aquellos que van a ser salvos a este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos y te damos la gloria. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dele un aplauso a Cristo en este día. Dile: tú eres grande, eres poderoso. Tú te apareces a las tumbas y resucitas a los muertos, Jesús. En este día te pedimos una obra maravillosa. Todo lo puedes con el poder de tu espíritu. Tu viento soplando está aquí. Toca mi corazón, conquístalo como Jericó. Mis muros cayéndose están. Hoy sé que todo es posible y mi Dios lo hará otra vez. Todo lo puedes tú, todo lo puedes, menos fallar. Nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla. Y yo sé que nunca lo harás. Todo lo puedes tú, todo lo puedes, menos fallar. Nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla. Y yo sé que nunca lo harás. Nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla, nunca lo harás. Dile conmigo: nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla, nunca, nunca. Oh sí, nunca has perdido, Dios. Dile bien fuerte: todo lo puedes, todo lo puedes, todo lo puedes, menos fallar. Nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla. Y yo sé que nunca lo harás. Todo lo puedes, tú, Señor. Todo lo puedes, menos fallar. Nunca has perdido una batalla, nunca has perdido una batalla. Y yo sé que nunca lo harás. Yo sé que nunca lo harás. Y yo sé que nunca lo harás. Nunca lo harás. Dile: nunca has perdido, Dios. Te adoramos hoy, Jesús. Nunca has perdido, Dios. Tú eres vencedor. Tú eres vencedor. ¿Cuántos creen que Jesús es vencedor? Que Él venció en la cruz del Calvario por ti y por mí. Te adoramos. Levanta tus manos allí y dile: tú eres poderoso, tú eres vencedor. Confiamos en ese Dios que
hace maravillas, que hace milagros cada día en aquellos que le buscan, que claman a Él. Te hemos visto obrar tus maravillas, infinito es tu poder. Lo que has hecho ya, aún más grande, lo volverás a hacer. No hay muros que no puedas romper, montañas remover, todo es posible en ti. Y no hay
es posible en ti. Todo es posible. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado.
Oh, gracias. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos tu poder. Señor, bendice, bendice en esta hora. Bendice a aquellos que están enfermos. De una manera especial te pido por Magdalena, Señor. Quiero que toda la iglesia que sienta pasión y dolor por la vida de Magdalena levante sus manos en alto y levante su clamor. Levanta un clamor. Ahí donde tú estás, levanta un clamor y dile: Señor, extiende tu mano sobre ese lecho de muerte. Levántala de la muerte. Levántala, sácala como sacaste a Lázaro de la tumba. Gracias, Dios mío, y te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás obrando en cada hogar, en cada familia, en cada hermano. Señor, protégelos del coronavirus, protégelos de toda influencia de las tinieblas. En el nombre de Jesús clamamos por Mela. Mela es tuya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por morar en medio de nosotros. Gracias, Dios. Bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Versículo 2. Y de Siria habían salido bandadas armadas, habiendo llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Este dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él le sanaría de su lepra. Vamos a dejarlo ahí. Bien, aquí vemos una historia que comienza exactamente no en Israel, sino en Siria. Es un país que es frontera con Israel, pero en el día de hoy Siria es un país musulmán, pero en aquella época era un país que todavía no existían los musulmanes. Era un país que era vecino de Israel. No creían en el Dios de Jehová de Israel, no creían en otros dioses paganos. Eran idólatras y eran paganos. Pero se introduce una historia muy bonita aquí, muy especial, y la he traído porque estamos viviendo épocas de sanidades y de enfermedades, ¿verdad? ¿Quién era Naamán? Vamos a ir al versículo 1 allí, otra vez. ¿Quién era Naamán? Amén. Dice la primera palabra: Naamán, general del ejército del rey de Siria. ¿Quién era Naamán? Un general. Un general de un ejército de cualquier parte del mundo, en cualquier época, es un general del ejército, ¿verdad? Ha sido un soldado que ha dado su vida y que ha crecido para llegar a ser un general. Ahí no nos está diciendo que era un soldado cualquiera, ni era alguien de menor rango, un teniente, un coronel. Nos está diciendo que es un general del ejército del rey de Siria. Y dice que era varón grande delante de su señor. No solamente era general, sino tenía el mayor prestigio y honor que se puede tener delante de un rey. Dice también, y lo tenía en alta estima, es decir, era una estimación personal de parte del rey hacia este general, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Es decir, aún Dios había dado salvación a Siria. No sabemos cuál fue el trato de Dios, ahí no nos explica, pero dice que Dios, Jehová, había dado salvación a Siria a través de este general. Era este hombre valeroso en extremo, es decir, era un hombre valiente. Ahora hay una coma y dice, pero leproso. Amén. Había una enfermedad en su cuerpo que lo limitaba a él en todos los sentidos, hermano. Lo limitaba socialmente. Él no podía ir a casa de nadie, no podía visitar a nadie, no podía ir a ver a los hijos, no podía ir a ver a nadie. Solamente tenían que atenderlo la esposa y de lejos, porque la lepra era altamente contagiosa, no se curaba.
Es decir, tenía todo, hermanos. Las glorias de este mundo las tenía. Era un general del ejército, el más amado, más querido, más tremendo, valeroso, poderoso, rico. Tenía todas las mansiones, tenía todas las cosas, tenía todos los criados, todos los esclavos, todas las cosas. Pero no podía hacer nada porque era leproso. Ahora, aquí voy a hacer una contraparte. Aquí estamos ante una situación que va a ocurrir donde Eliseo va a hacer una sanidad, va a hacer un milagro de parte del Señor. Eliseo nunca había orado ni hecho milagros a ninguna persona que no fuera judía, que no fuera del pueblo de Israel. Naamán representa a este pueblo que no es israelita, pero que viene a buscar en Dios ayuda. Y en 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos, y cuando dice todos los hombres, es todos los hombres de toda tribu y nación. Quiere decir, Naamán estaba ahí. Y yo le doy gracias a Eliseo porque haya pensado en orar por Naamán y haya tenido misericordia de Naamán, porque de esa manera nos representa a nosotros Naamán, porque nosotros no somos israelitas, pero estamos representados en aquellos que hemos venido de toda tribu y nación y hemos sido salvos. Pero no solamente salvos, sino que venimos al conocimiento de la verdad, que es decir, a conocer a Dios y a adorarle. Tenemos que insistir que en este tiempo la gente conozca la verdad, porque la verdad que es Cristo es quien libera, sana y restaura y restituye. Vemos que todo lo que pasa ahí en esta historia, en el verso 1, quién era Naamán. Ahora, en el verso 2, de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Vamos a pararnos un momentico ahí. Bien, estos sirios que estaban ahí, pues iban de vez en cuando, incursionaban en los países vecinos y se robaban a las muchachas y después las vendían. Eso era parte de la vida cotidiana allí. Y las vendían después y las hacían esclavas. Entonces esta muchacha israelita había sido vendida a la casa de Naamán y era la esclava personal de la señora. Entonces, esta mujer en el verso 3, vamos un momentico al verso 3, esta dijo su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Yo quiero que vea bien este versículo, que lo vea bien y analice lo que está diciendo. Esta mujer hace honra a Israel y hace honra al Dios de Israel. Porque miren lo que le dice, con toda la seguridad del mundo, como cuando te sientes mal y alguien te dice, tómate esta pastilla que te vas a sentir bien. Con una gran seguridad, ¿verdad? Dice, le dijo su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él sanaría su lepra. Ella tenía que haber visto eso, ella tenía conocimiento de lo que el profeta hacía. Por eso les quise hablar sobre el conocimiento. Hay que conocer a Dios y ver lo que Dios hace. Esta muchacha que por cosas de la vida, miren que en el verso 2 nos dice que fue esclava y fue llevada hasta la casa de Naamán. Nosotros no creemos en las casualidades. Dios tenía un plan con Naamán y con la casa de Naamán. Amén. Dios tenía un plan con tu vida y con tu casa y te llevó allí la palabra de alguna manera para que tú aceptaras y conocieras al Dios eterno. Yo le doy gracias a Dios cuando nos incluye en su plan. Y he llegado a este punto y cuando estaba leyendo esto, estaba meditando en lo que me ha pasado a mí en toda la vida y he visto el plan de Dios. Esta muchacha está honrando a Israel, pero a la vez es parte de ese plan precioso de Dios. ¿Qué quería Dios con Naamán? Nosotros no sabemos. Pero Dios quería algo con Naamán. Dios quería traer salvación a Siria a través de Naamán. Ustedes no saben las bendiciones que es que personas vengan a distintos lugares y testifiquen de las cosas que Dios hace. Es bendición para la persona que testifica y para el que escucha. Amén.
Y le dice con toda seguridad, cree que sí limpiará a su amo. Cree que sí lo limpiará. Amén. Seguridad absoluta que sanará de su lepra. La lepra era una enfermedad que no tenía cura ninguna. A la gente que tenía lepra, este hombre no lo habían expulsado a un lugar porque era un hombre, era un general, como dice la palabra al principio, era un hombre poderoso, rico, tenía cómo aislarse. Pero las personas que eran pobres y le daban lepra, los mandaban por unas cuevas que murieran allí. La familia no los veía más. Ahora, ella estaba segura que él sanaría de la lepra. Amén. ¿Cuántos creen que la seguridad es fe? Fe. Esa fe que necesitamos en el día de hoy para ver las cosas preciosas. Ella no le trajo un informe ni un mensaje de dudas y de medias palabras. Ella no le dijo, va y usted cree, si usted va por allá por Israel, hay un profeta que ora por la gente y puede ser que él reciba alguna sanidad. No, ella le dijo, así muy claramente, él lo sanará de su lepra. Igual que nosotros cuando damos testimonio, no podemos darlos con medias palabras. Tenemos que hablar lo que Dios hace con nuestras vidas, con un mensaje de fe y de victoria, sin dudar, sin dudar. Yo les puedo decir a ustedes lo que yo pasé, ustedes lo saben, pero puedo decirlo sin duda. Fui sanado por el Señor, porque la gente que estaban asentados a mi alrededor recibiendo lo que yo recibí, muchos ya no están aquí, ¿verdad? Pero es la falta de fe la que hace que la gente caiga. La gente que tiene fe y no duda, recibe bendición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a la otra parte, al verso 4. En el verso 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Es decir, le contó lo que la muchacha le dijo a la esposa, porque la esposa seguramente, pienso yo, no nos dice ahí, e inmediatamente que la muchacha le contó sobre el profeta, fue corriendo donde estaba Naamán y le dijo, mira, hay esperanzas para ti. Hay un profeta en Israel, un profeta que hace esto y ora por ti y te va a sanar. Pero la mujer de Naamán fue impactada y le contó a Naamán y Naamán fue impactado y le dijo al rey. Amén. Empezó a hacer una gestión para ir a ver al profeta. Y eso me gusta de Naamán. Era un hombre valeroso y honrado y honesto. Porque podía haber ido por su propia cuenta a ver al profeta. Él era el que tenía necesidad, no el rey. Pero él era un oficial de un gobierno extranjero. Y él quería ir oficialmente a ese país extranjero. Esto está aquí en la palabra para darnos una enseñanza. Muchas veces queremos saltar los portillos y las cercas, pero Dios tiene medios, ¿verdad? Tiene formas, tiene caminos, tiene puertas, y nosotros tenemos que ir por esa vía. Y dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y ahora vamos a ver el 6, un momentico. Y se tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabes que por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que le sanes de su lepra. Ahora aquí vemos una situación diferente. Ajá. La muchacha habló del profeta, ¿verdad? ¿Qué piensa el rey? Que ese profeta era el rey de Israel. Fíjense la confusión, esa es la falta de conocimiento de Dios. Él va allí ¿con qué? Con dinero, con oro, con plata, con ropa, con regalos, porque como él va con una visita oficial y con una carta del rey de Siria al rey de Israel. Una carta y le lleva la carta y muy bien, y muy bien redactada como ustedes vieron, y dice, cuando usted llegue allí, pues nosotros queremos que este hombre que yo estimo tanto, pues tú le des sanidad. Ahora, yo quiero ir a la respuesta del rey, es muy interesante. Vamos a la respuesta del rey, vamos un momentico. Al verso 7, dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, soy yo Dios que maté y dé vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí.
¿Qué pensó el rey? Que el hombre estaba buscando una excusa para venir a atacarlo. Porque dice, pero ¿seré yo Dios para que esté dando sanidad a este hombre? Podía haber pensado perfectamente el rey, bueno, existe un profeta en Israel, vamos a llamar al profeta para que nos ayude en este caso. No, ¿qué fue lo que pensó el rey? Viene contra mí y está poniendo una excusa, pero como yo soy Dios para poder darle sanidad a nadie. La gente que está confundida, que está aún en la iglesia, que está aún dentro del camino, parece ser exacto, pero está confundida, nunca ve al profeta, siempre ve el problema. Amén. Y no se siente capaz ni siquiera de orar. Pero nosotros sabemos que podemos orar por cualquier cosa y cualquier circunstancia porque el velo del templo se rajó y entramos al lugar santísimo. Amén. Por lo tanto, hermano, no tienes que esperar a que venga alguien a orar por ti. Ahora, quiero ver algunas cualidades de Naamán, aparte de lo que era, algunas cualidades. Primeramente, no pidió que el profeta viniera a él, sino que marchó a él en persona a verle, honrando así el poder divino del profeta. Una de las primeras cosas que yo veo en Naamán fue humilde en esto, porque siendo una persona como era, podía haber dicho, bueno, tráiganme al profeta acá. Pero no hizo eso. Él decidió ir a ver al profeta, a donde el profeta estuviera. Él hizo todo lo que tenía que hacer, perfectamente, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Qué bonita historia, ¿verdad? Si la dejáramos ahí, pero bueno, hay que ver qué pasó, ¿no? El otro verso siguiente, el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Muchas veces actuamos de esa manera, hermanos, sin visión ninguna, sin orar, sin pensar, sin definir las situaciones. Hay profeta en Israel. ¿Quién es el profeta de Israel? El profeta de la iglesia, ¿quién es? Cristo es el profeta. Hay profeta, tenemos que venir a él. Amén. ¿Por qué queremos hacer las cosas por nuestra cuenta? El profeta puede hacer lo que el rey de Israel no se atreve y lo que los profetas de Siria ni siquiera pretendieron hacer. Nadie en Siria le dijo que podía sanarlo. Todo el mundo le dijo, ¿tienes lepra? Ay, pobre de ti. Échate para allá. ¿Tienes coronavirus? Mira a ver cómo te arreglas. ¿Verdad? No sé si usted ha visto eso, pero lo he visto en muchos lugares. ¿Tienes coronavirus? Bueno, pues mira a ver. Nosotros estuvimos en el hospital cuando Ariel estaba enfermo y cuando le dijimos a la mujer que tenía coronavirus, a la enfermera, nos tuvieron 4 horas y media en el portal, con él sentado en una camilla y el muchacho de la ambulancia le dio pena irse porque estábamos ahí en el sereno porque la gente del hospital no podía atendernos porque no sabían qué iban a hacer. Vamos al verso 9. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Llegó a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Eliseo no abrió ni la puerta, le mandó un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Amén. Esto está, ni lo miró. Ni siquiera abrió la puerta, mandó un mensajero. Y esto es muy interesante porque le dijo, serás limpio. Y es importante que veamos la señal de la curación y la prueba para su obediencia. Porque esas son las dos cosas más importantes que hay aquí delante de este hombre. Acuérdense que Naamán no era israelita. No tenía conocimiento. Había que enseñarle. Porque iba a recibir una gran bendición de parte del Dios eterno. Pero él no tenía conocimiento de quién era el Dios eterno. Por lo tanto, necesitaba la señal y necesitaba la prueba de la obediencia. Amén. Si eres capaz de obedecer esto que te estoy diciendo, pues tú vas a recibir la señal. Quiere decir, si no obedecemos a Dios, estamos perdidos, estamos en pecado. Amén. Ese es el mandato. ¿Cuál es la señal? La bendición que hay detrás de la obediencia.
El resultado perfecto, precioso, a la obediencia. Ahora, ¿estaba dispuesto Naamán a hacer lo que Dios manda? Vamos al verso 11. Dice, y Naamán se fue enojado. Miren lo que él pensaba, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, el 12, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Es decir, ¿qué es lo que pensaba Naamán que iba a pasar? Él era un general. Él tenía todo, el mundo le servía, los séquitos. Él dijo, bueno, esto va a ser aquí algo espectacular. Esto. Y después dijo, bueno, pero el agua de los ríos que están en Damasco no es igual que la de Jordán. Porque tengo yo que venir a bañarme al río Jordán. Mejor me baño allá. Hay una pregunta muy importante aquí. ¿Quién sería el que más perdió si él se iba de ese lugar? Él, Naamán, era el perdedor porque seguiría con su lepra y se perdió la oportunidad de conocer al Dios eterno. Puede ser que en los ríos de ese lugar se lavara, pero solo se quitaba la suciedad, no se le quitaba la lepra. Para quitarse la lepra tenía que bañarse 7 veces en el río Jordán, porque era lo que Dios había dicho que hiciera por medio del profeta. Ahora, hay algo muy interesante aquí que ocurre en este momento. Y es la respuesta de los criados. Vamos al verso 13. Los criados no fueron ahí a echarle más leña al fuego. Porque muchas veces de lo que pasa con los que tenemos alrededor es que nos echan leña al fuego cuando estás airado, con problemas. Empiezan a decir, no, pero es verdad que tienes que tú aguantar eso si tú eres un personaje. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, miren qué respeto, qué amor hacia este hombre. Amén. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harás? Si te hubiera mandado a tomar hierbas de esta, cocimiento de lo otro, a caminar de espalda, de rodillas, ¿no lo hubieras hecho? Tú venías dispuesto a hacer lo que fuera. Tú viniste hasta aquí para recibir la sanidad. Tú viniste hasta aquí dispuesto, ¿verdad? Lo que pasa es que él no entendió lo que le dijo el profeta. Claro, no podía comprender que una cosa tan simple era lo que iba a sanarlo, ¿verdad? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hazlo. ¿Qué te cuesta? Meterte en el río, ¿verdad? Yo creo que es un consejo modesto, respetuoso, prudente y con sentido común. ¿No lo creen? Qué terrible hubiera sido si le hubieran echado leña al fuego, ¿verdad? Lo que hubiera ocurrido allí hubiera sido tremendo. Eso lo apaciguó y el verso 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Él fue y lo hizo. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? ¿Qué fue lo que hizo que se sanara? La obediencia a la palabra del profeta. Porque la palabra del profeta era palabra de conocimiento, era palabra de Dios. Este hombre había acabado de ver algo precioso, no solamente su sanidad, sino su salvación. Lávate y serás limpio. Cree y serás salvo. Arrepiéntete y serás perdonado. Vamos al 15. Y volvió al varón de Dios, que es decir, ahora fue nuevamente a ver al profeta. Y él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, ahora sí lo recibió Eliseo. Ahora es un hombre nuevo, limpio, restaurado, ¿verdad? He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Lo primero que él hizo después que fue sanado, no fue corriendo para su casa ni nada de eso, sí. Vino al profeta a agradecer
y reconoció que solo en Israel había Dios. No había otro. ¿Cuántos dicen amén? Una de las cosas que necesita el mundo en el día de hoy es reconocer que hay un solo Dios. No hay otro. Los más capacitados para hablar de la gracia divina son los que han experimentado en sí mismos el poder de Dios. Ahora, él fue curado completamente de la lepra, pero fue salvado también. Miren lo que dice el verso 16. Mas le dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le dijo el profeta. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué no quiso el profeta aceptarlo? No quiere recibir nada de un hombre que no, él simplemente estaba obrando lo que Dios le dijo. Pues él recibió una sanidad y una salvación en su alma. Una de las cosas de las que se libró fue de la idolatría. Amén. Empezó a adorar a Dios y llevó tierra de Israel cargado en mulas hasta su casa para adorar sobre la tierra de Israel, porque era el Dios de Israel. Yo creo que este hombre en unos minutos, metido nada más 7 veces en el Jordán, eso es como un bautismo. Yo estuve en el Jordán y es un río como otro cualquiera, igualito al Jatibonico, ni más ni menos. Igual, no había otra diferencia. Simplemente es importante porque es el río de Israel. Esa es la importancia que tiene. ¿Dicen amén? Ok, ahora, este hombre recibió esa bendición y fue librado de la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una enfermedad casi más peligrosa que la lepra. Amén. Y fue librado de la idolatría. Ahora vamos a ir al verso 18. Y quiero concluir ya con esto. Dice, y en esto perdone Jehová a tus siervos, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a sus siervos. Que decir, él iba a tener que seguir haciendo las cosas de su vida normal, pero que estaba pidiéndole perdón a Dios y él está diciendo eso, que Dios me perdone, ¿verdad? Ahora miren lo que le dice el profeta. Este era un hombre que estaba acabado de nacer de nuevo, ¿no? Y le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ve en paz. Esa fue la respuesta de Eliseo. Ve en paz. Cuando estaba terminando este mensaje de escribir todas estas cosas, esta fue la palabra más impactante de todas. Este hombre se fue en paz y llevó esa bendición a su casa. Y no me lo dice aquí la palabra, pero me lo imagino, los testimonios que le habrá dicho a su esposa, a los criados, todo lo que vio aquel. No era una persona que estaba con él, era un séquito de soldados, criados, personas que venían con él para servirle y que trajeron un hombre enfermo con lepra, al cual no se podían casi ni acercar, y se fueron con un hombre sano, lleno de fe, que sanado de idolatría, bendecido, lleno del conocimiento y de la verdad de Dios. Ellos fueron testigos del poder de Dios. Amén. Así tenemos que ser nosotros testigos del poder de Dios. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos ha enseñado en este día a confiar en ti plenamente, a tener fe y a creer que sí hay profeta en Israel. Tú eres Dios de tu pueblo y te damos gracias porque tú eres digno de toda adoración. Y ahora vamos en paz a este mundo que está siendo contaminado por este virus, lleno de cosas, de personas malvadas, de gente que está nada más queriendo hacer el mal y trayendo tristeza en vez de cosas buenas a este mundo. Pero tú estás en control. Sabemos que tú estás en tu trono, sentado, y que miras y te ríes y bendices de una manera muy especial. Y todavía hoy estás sanando a la gente de sus lepras en sus corazones, de la idolatría y de todas esas cosas. Nos gozamos y glorificamos tu nombre por esto, porque estás llegando a tanta gente que necesita conocer que tú eres Dios Todopoderoso, a tanto pueblo que necesita saber que tú eres el Dios sanador, el Dios de los tiempos, el Dios todo majestuoso y maravilloso al que adoramos. Te damos gracias y te bendecimos y te pedimos que tú nos lleves a nuestras vidas sabiendo que vamos en paz
y que allí vamos a poder testificar lo maravilloso que tú eres y lo grande que eres, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.